¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí, ahora sí. Bueno, muchachos, sigamos intentando, que nos toca intentar, ¿cierto? Nos toca seguir intentando. Listo. Entonces, tengo la integral en x, y al cuadrado por dA, ¿cierto? El dA va a ser ¿qué? Un dx por un dy. Pero yo tengo que mi dx es 100 menos x. Entonces, reemplazo dx, que es este, otra vez se dañó. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, Listo, le escuchamos. Que listo. se entrecorta y se tilda a ratos, un momenticos. Ah, Pelando así. sí, ¿qué más vamos a hacer, cierto? Pues toca como darle así. Eso es lo que hay. Bueno, muchachos, vamos a ver si nos da. Listo, vamos a ponerle toda la moral. Entonces, dx es este por un dy. Eso es mi diferencial de área. ¿Sí o qué? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Listo. Entonces, miren pues, como mi integral está en función de un diferencial de y, ¿cierto? Si yo fuera a integrar esto, pues esto no sería sino una constante, porque esto no tiene que ver nada con y. Entonces, lo que yo hago es que utilizo la ecuación de la curva para despejar a x y ponerla en términos de y. ¿Cómo sería eso entonces? Despejo a x de acá, o sea que el 400 pasa a dividir, ¿y qué me queda? Que esto va a ser igual a y al cuadrado sobre 400, puesto que eso equivale a x. ¿Sí o qué? ¿Cómo vamos hasta ahí? bien. Listo. Entonces, como yo estoy integrando con respecto a y, los límites de integración van a ser con respecto a y, ¿cierto? Entonces va a ir de 0 hasta 200, que es la máxima altura. ¿Listo? Ahora, opero esto adentro, ¿cierto? Rompo el paréntesis, esto me da 100y al cuadrado menos y a la 4 sobre 400, y ya integrar esto es un juego de niños, ¿cierto? ¿Cómo se integra esto, muchachos? A ver, yo les desactivo los micrófonos para oírlos cómo integran ustedes eso. Eso, a ver, denme ideas de cómo integrar eso. Separación, cada una por de parte. Listo, entonces, ¿cuál sería la integral de y al Eh, cuadrado? la integral de 100 y a la 2 se integra esa parte de y a la 4 sobre 400. Pero la integral de y al cuadrado es y a Hola, la 3 sobre se 3. cortó. Pero sí, te estaba escuchando, te estaba escuchando. La integral de y al cuadrado es y a la 3 sobre 3, ¿cierto? En las notas de clase Sí. yo se los puse más específicamente. Listo, este ejercicio. Entonces, integramos esto, evaluamos los límites de integración y ya me da el momento de inercia. Listo. De una figura con respecto a una función. Más o menos, muchachos, hay una idea. Sí. Listo. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico con respecto al teorema de Steiner o al teorema de ejes paralelos. ¿Listo? Es este. Entonces, es una figura un poquito ya más, ¿cierto? Más conocida. Hay que aplicar entre el teorema de ejes paralelos para encontrar I sub x o el momento de inercia en x de la siguiente figura. ¿Por qué hay que encontrar el momento de inercia con ejes paralelos? Porque miren que el centroide de esta figura está aquí en el centro del círculo y el eje X no coincide con el eje del centroide. ¿Me hago entender? Cuando eso pasa, no se puede aplicar directamente las fórmulas de tablas, sino que hay que aplicar el teorema de Steiner. ¿Listo? Normalmente, la ubicación del centroide es un dato que yo les doy para que sepan si tienen que aplicarlo o no. ¿Listo? Bien, entonces, para el teorema de Steiner, como es una expresión iterativa, ¿cierto? Yo puedo decirle entonces que esta figura se puede dividir en dos, que es un rectángulo al cual se le quita un círculo, ¿cierto? ¿Para qué se hace eso? Para calcular el momento de inercia individual del rectángulo y del círculo con respecto al eje X y luego restarle ese círculo. Ya lo vamos a ver. Entonces,
el momento de inercia del círculo con respecto al eje X, miren que está por acá. O sea, yo estoy calculando el momento de inercia de un área con respecto a un eje que no pasa por ella. Por eso se utilizan ejes paralelos o este teorema. ¿Qué dice entonces? Que el momento de inercia en X es igual al momento de inercia de la figura solita, que es este. Esta barrita encima significa que es el momento de inercia con respecto a su eje centroidal. ¿Cuál sería el eje centroidal de esta figura? Esta raya, ¿por qué? Porque pasa por el centroide de la figura, que es este. ¿Listo? Más el área de la figura por la distancia en Y al cuadrado, desde el eje centroidal hasta el eje de estudio, que sería este. Vamos a ver entonces. Momento de inercia de la figura solita, uno se va a tablas, y en las tablas se encuentra que el momento de inercia para un círculo es pi cuartos por el radio a la 4. ¿Cierto? Eso como expresión. ¿Listo? Más, ¿cierto? El área del círculo, que es ¿qué? Pi r al cuadrado, miren que aquí el radio es 25, r al cuadrado, y la distancia en Y desde el eje centroidal de la figura sola con respecto al eje de estudio que estamos teniendo, que es este. O sea, 75 milímetros. 75. Evalúo los valores y eso me da un número que en este caso es 11.4 por 10 a la 6 milímetro a la 4. ¿Listo? Ese es el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos aplicado solamente al circulito. ¿Listo? El momento de inercia final va a ser la resta entre el momento de inercia de esta figura menos el momento de inercia de esta figura. ¿Listo? Ya tenemos el del círculo. Sigamos con el del rectángulo. Como es momento de inercia con respecto a X, entonces es igual momento de inercia con respecto a X del eje centroidal. Miren que el centroide del rectángulo también está en el centro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarlo para esa ubicación del centroide. Entonces, momento de inercia del rectángulo solito más el área del rectángulo por la distancia en Y al cuadrado, ¿desde dónde? Desde el eje centroidal, que es este, hasta el eje de estudio, que es este eje X. ¿Listo? Entonces, momento de inercia del rectángulo solito, eso se encuentra en tablas. Esto hay que aprendérselo de memoria. El momento de inercia de un rectángulo es un doceavo de la base, que es 100, por la altura, que es la suma de estos dos 75, o sea, 150 al cubo. Esa formulita hay que aprendérsela de memoria. ¿Por qué? Porque una sección rectangular es una sección muy utilizada, ¿cierto? Es muy general. Entonces, recuerden que uno no es que se tenga que aprender todas las fórmulas de memoria, pero hay unas que sí. Yo digo que hay unas que sí, porque son tan importantes, muchachos, que pues usted no... O sea, si usted en la vida real, usted va y busca el momento de inercia para un rectángulo, no. O sea, pues no. Eso hay que aprendérselo, ¿cierto? Entonces, les pido eso, muchachos, por favor. Hay cositas que sí hay que aprendérselas de memoria. Entonces, momento de inercia del rectángulo solito, un doceavo de la base por la altura del cubo. ¿Sí o qué? Más el área del rectángulo, que es ¿qué? Base por altura, o sea, 100 por 150 por la distancia en Y, desde el centroide del rectángulo hasta el eje X, que coincide con el de arriba, y es 75, ¿cierto? En este caso coinciden. Hay casos en los que no. El ejercicio que yo les voy a mandar, que va a ser en YouTube, va a ser un poquito más complejo. ¿Listo? Va a ser un tipo parcial, más o menos. Esto es como para que tengamos pues como la idea del tema, ¿cierto? La parte teórica, como tratando de hacer la clase lo más normal posible, ¿cierto? Esa es pues como la idea. Entonces, calculo el momento de inercia para el rectángulo de esta manera, y ya que tengo entonces que el momento de inercia de la figura completa va a ser ¿qué? El momento de inercia del rectángulo macizo menos el momento de inercia del círculo, que ya lo calculamos. Entonces se resta el círculo con respecto al momento de inercia del rectángulo y eso nos va a dar un valor, muchachos. ¿Listo? Así es como se calculan momentos de inercia. En las notas que les mandé están estos mismos ejercicios resueltos. La idea es, pues, ¿cierto?, poderles explicar esos ejercicios. Y hay un ejercicio que falta, también les voy a enviar la solución
escaneado, como lo hice ahorita, y ese es el que va a tener el videito de YouTube, para que si algo lo adelanten, lo atrasen. Ya pueden poner sus micrófonos, muchachos. Les voy a quitar el silencio. O quítenlo ustedes para que conversemos un momentico. Mi conexión es inestable. Listo, muchachos. ¿Cómo la vieron? ¿Tienen una idea más o menos de cómo se calculan? ¿Les quedó una idea? Sí, profe, toca practicar eso. Toca hacer ejercicios, ¿cierto? Ah, bueno, yo estaba es que aquí haciendo señas al aire y no. Ah, no, sí estaba. Ay, qué pendejada. Yo no estaba compartiendo eso, no estaba compartiendo Sí, pantallas. sí. Sí No, estaba sí, compartiendo. Sí, sí, sí. Sí, lo estaba compartiendo, sí. Ah, Sí, bueno, está pero compartida. Sí, pero profe, sí. me están Sí, viendo. profe. Sí, 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 sí. estaba compartida. Pero ya me están viendo a mí o todavía están También. viendo la. Ah, bueno, pero sí quedó bien. la Porque pantalla. No, Listo. Quedó bien, bien, ahorita está la todo se pantalla veía bien. completa. Ah, bueno, listo. Sí, no, igual toca estudiar, profe, porque Muchachos, toca estudiar. Este no se tema, entendía ahí la voz con la... Ahí nos va a pasar cuarentena en la casa del profe. No, porque tiene el internet muy mal. no se puede, parce, no se puede. No, he tenido problemas con ese internet, no se imaginan. Y más para estas clases es súper difícil, ¿cierto? No, es que lo están Bueno, conexionado ahora. sí, esa es como No, la pero cuestión. Pero el ejercicio está muy entendible, profe. Hay que mirar con otro tipo de figura geométrica cómo nos va. Hay que mirar con otro tipo de figura geométrica porque aquí vamos a aplicar eso a cualquier tipo de figura, ¿cierto? A ver, resistencia 3003. Les voy a enviar al grupo de resistencia, les voy a enviar el taller de esta actividad, ¿listo? Para que lo vayan haciendo. Ahí les quedó. Vamos a abrirlo, muchachos. Yo les puedo compartir pantalla, ¿cierto? Se me había olvidado, taller de momentos de inercia. Te les voy a compartir pantalla. ¿Cierto? Ahí la están viendo. ¿Cierto, muchachos? Ahí lo ven. Sí, profe, sí, sí. se está viendo, sí. Sí, ahí se ve ya. Entonces, los dos primeros puntos es para que lo calculen con los métodos de integración, como el primer ejemplo que vimos, ¿cierto? Sí. Seguramente va a caer un puntico de eso, entonces apréndanlo a hacer. Los que son realmente más Ay, prácticos puta. son estos. ¿Listo? ¿Qué es eso, profe? El ejemplo que les voy a mandar resuelto es parecido a estos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la ventaja de aquí? Que aquí ya me están dando el centroide. Entonces yo no lo tengo que calcular. Pues sí, y en el examen va a ser así. Yo les voy a dar el centroide. Si yo no les diera el centroide, eso sí se hace muy largo porque habría que calcular el centroide. Y si se acuerdan, eso es un problema bastante largo también. Eso lo vimos en estática, para calcular los centroides. Entonces, aquí se les da los centroides, Sí, sí. ¿cierto? ¿Cómo es el examen? Y de una vez les adelanto. Para flexión normalmente, yo les digo, les doy una viga, ¿cierto? Seguramente con carga distribuida. Y les doy un perfil de esos. Les digo, vea, la viga tiene este perfil. Entonces, a la viga hay que encontrarle el momento de inercia y hay que encontrarle todo. Entonces, yo evalúo de una vez eso ahí, ¿cierto? Esa es la manera. O sea, que si el momento de inercia está malo, todo está malo. O sea, el momento de inercia tiene que estar bueno. ¿Listo? Esa es la manera, pues, en la que yo evalúo eso. Entonces, estas cuatro secciones hay que calcularles el momento de inercia con respecto al eje X, muchachos. Aquí es eje X, ¿listo? Ahí me equivoqué. Es con respecto al eje X. Ya. ¿Está bien? Ese es el taller. ¿Listo? Que deben ir haciendo. Entonces ya tienen... En el tercer punto, ya están los centroides. Sí. O sea, mira, el centroide está aquí.
El centroide de esta está aquí. Ah, esta sí no tiene centroide. Esta habría que calcularle el centroide. Bueno, y practican. Listo. Bueno, lo hagamos. Pero, no, y en la otra también hay que calcularlo, pues. No, en este está acá. Míralo acá. Pero y en esta. ¿En cuál? Eso. En En esta esta es no. la segunda. En esta sí, míralo. En esta es acá porque como la figura es simétrica, Es ese. el centroide es este, sí. Pero en esta sí habría que calcularlo, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, ¿qué les pido? Y es como la insistencia. Recuerden que estamos en una modalidad virtual. Yo quiero que sean conscientes de eso. Una modalidad virtual exige mucho de ambas partes, ¿cierto? Por eso, pues, digamos que yo estoy atento siempre a sus dudas. Ahora, pues, siempre he tratado de estarlo, ¿cierto? Ofreciendo, pues, como mi número y eso, pero ahora, digamos que yo como profesor tengo que dar más, ¿cierto? Eso hace que yo estoy para ustedes, muchachos, disponibles a cualquier hora del día. ¿Listo? O sea, si yo no les contesto de una, es porque estoy ocupado, ¿cierto? Pero siempre va a haber muy buena voluntad para responderles. ¿Qué les pido? Que sean dudas puntuales, ¿cierto? Sacar dudas puntuales también, o sea, también es un ejercicio. No es tan sencillo a veces, porque uno a veces no logra identificar qué es lo que no entiende. Yo no sé si les ha pasado eso. Uno se forma un mar de problemas en un problema que uno no es capaz de hacer. Y uno dice, puta, ¿cómo hago esto? ¿Cierto? No sé cómo hacerlo. Es normal que eso pase y yo estoy aquí para ayudarles, ¿cierto? Pero hay que identificar esas dudas puntuales. ¿Listo? No como que, profe, revíseme todo el punto. No, no quiero eso, ¿cierto? Quiero que, profe, aquí no me da por esto, esto y esto, ya consulté esto, esto y esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me da? Yo siempre he creído que la educación virtual es posible. Yo trabajé 2 años casi en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD, no sé si la conocen, ¿cierto? La UNAD es todo virtual, todo, o sea, estas materias en industrial uno las ve, todo, ¿cierto? Y hay gente muy buena. O sea, la virtualidad no es un impedimento para uno hacer bien las cosas. ¿Qué tiene que haber siempre? Una llave muy importante, profesor, estudiante, eso tiene que estar completamente definido ese contacto, ¿cierto? Que ustedes encuentren un apoyo en el profesor. Pero ustedes también tienen que poner de parte de ustedes más que antes, porque estudiar solos no es tan sencillo, ¿cierto? Tiene sus cosas. Antes de coger un video de YouTube, vayan y lean el libro, ¿cierto? La insistencia que les he dicho. Vayan, lean el libro. Este tema lo encuentran en libros de estática. ¿Listo? Este tema no está en libros de resistencia, sino en libros de estática. ¿Listo? Creo que es como el capítulo 8 de un libro de estática. Lo que pasa es que en la estática no lo utilizamos. Uno decide darlo en resistencia porque en la estática uno no utiliza momentos de inercia, para nada. Entonces el tema queda como ahí, como volando. Por eso lo vemos aquí. ¿Listo? Pero el tema es de estática propiamente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué les digo? Es un tema que es denso matemáticamente, pero igual vaya, léanlo, vaya, denle cara a eso. O sea, no empiecen, ay, no, yo no entiendo nada, va a cerrar el libro. No, parce, vaya, léalo, por lo menos. Si no lo entendió la primera vez, puede que a la segunda lo entienda mejor. A mí también me toca, muchachos. Hay veces, para mí, o sea, yo no nací con todos los temas aprendidos. A mí me toca sentarme a estudiar estos temas para darles la clase, obviamente, para prepararla. Y hay veces como que, puta, ¿y esto qué? Y yo puedo leer eso 2, 3 veces hasta entenderlo, porque me cuesta también. O sea, no crean que es que uno es, pues, ya nació aprendido, no, uno también, ¿cierto? Todos, pues, pasamos por eso. Obviamente, al principio es más difícil, pero con el tiempo usted se va acostumbrando, ¿cierto? A eso. Entonces, tengan la voluntad de hacerlo, no desfallezcan, y aquí estoy entonces para atender a sus dudas, muchachos. Listo, pero es mucha responsabilidad de ustedes. Les recuerdo que esta materia es muy importante para ustedes. Yo estoy tratando de hacerlo mejor, ¿cierto? Para que les quede muy bien, para que sea una clase, pues, por eso les pido que pongan la cámara. O sea, la próxima es obligación que todos se bañen, ¿cierto? Porque no quiero porque quiero que esto sea lo más... Pineda, vea. Quiero que esto sea lo más normal posible, ¿sí o qué? Pineda. Pero hay 2 Pinedas, ve. Hay 2 Pinedas, muchachos. La clase de la otra semana, para no te queden ni ir.
Bueno, la próxima clase el próximo lunes no hay clase, ¿cierto? No, No es Semana es Santa. Semana Santa. Yo creo, pues Sí, para es mí Semana es como, Santa. Yo no sé. pues eso va a Pero ser si como usted- igual, Tan pues. loco que yo no. No sé si la va a dar o qué. Telesemana. Pues Telesemana muchachos, Santa era. pues si yo la doy, podemos terminar antes el curso, ¿cierto? Eso es una ventaja. Pero, Mira, a ver, profe. Hombre, ya estamos en Semana Santa, ¿no? pero yo lo dejaría para que estudiaran No, esos no. temas. Sí, mejor estudiemos, ¿no? Hoy no es Domingo de Ramos. Ayer no fue Domingo de Ramos. Es mejor Por para eso, estudiar. por eso la otra semana. Sí. Pues creo que es como, ¿cierto? Pero la otra semana tenemos clase. No, ¿Sí o no? No, la otra no hay clase. No, dejémosla para estudiar, para tener ¿Y por tiempo qué? para estudiar. Sí, La otra pues, semana no hay clase. No, No, y para descansar también, ¿cierto? Pues hay que respetar la sí, pero Semana porque Santa sí, igual. esos ya han estado muy duros. ¿Qué? Esos ya han estado muy duros, hay que descansar un poquito. Sí. Se para. Pues sí, está muy duro. Muchachos, ¿sí ven por qué es importante poner la cámara? O sea, es que Es justo y necesario un no, descansito. hay que poner la cámara hasta para reírnos un poquito, muchachos. ¿No les parece? Porque en clase nos reíamos de bobadas. Claro. Entonces también eso es Que sienta el importante. ambiente otra vez. Sí, Sí. la clase, o sea, en todos los aspectos tiene que tratar de ser la misma, ¿cierto? Riéndonos en el momento que es, charlando, pues, ¿cierto? Yo creo que nos entendemos muy bien, pues. Entonces, por eso la próxima, los que no se bañaron hoy se bañan. ¿Listo? Para verles las caras. Sí, Cindy, que no me bañó. Tocó baño. Sí, la que no se conectó, ¿qué faltó? Sí. Bueno, muchachos, las clases Yo aquí me son fui un a poquito bañar más cuando se cortas. desconectó. Las clases son un poquito más cortas por acá, pero realmente creo que rinde un poquito más, ¿cierto? Eso tiene sus pros y sus contras. Pues realmente lo que tengo de la clase es esto, más el video que falta, ¿cierto? No sé si vieron el canal de YouTube, muchachos. Ahí he ido subiendo Sí, los sí. ejercicios. Listo, hay ejercicios de estática también, pues por si Epa. necesitan repasar, eso pues a la Sí, final les va a hay de ayudar. todo, sí. Entonces, Unas de pues, reacciones. hay unos de reacciones y ya están los temas ya de más adelante. Ya están las clases del tercer parcial de resistencia, mejor dicho. ¿Cierto? Ya están ahí también subidas. Yo no sé si vieron que hay un video de método de superposición, recipientes a presión y estado combinado de esfuerzos. Esos son los 3 temas para el último parcial. ¿Listo? Entonces, Entonces, ahí les nos queda. falta un video de esta clase, ¿cierto? El de esta, el del día de hoy, el día de mañana lo estaré subiendo en la mañana. Listo, para que lo tengan. Sí. Sí. Perfecto. El de la clase pasada ya está, que es el de torsión. ¿Cierto? Ese ya está ahí. Sí. Ya están las notas, ya están ¿cierto? Ya está todo pues como lo que hemos venido viendo. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo creo que podemos dejar así por hoy. Muchas Profe. gracias, me alegra verlo. Sí, contame. ¿Listo, profe? La nota del parcial de pronto para cuándo. En Semana Santa va a tener tiempo de calificar. Bueno. Pues, ustedes ya me conocen, yo soy muy demorado con eso, pero es porque, bueno, Sí, me no, tienen no hay paciencia. afán, profe, hágale eso. Me tienen paciencia. Pero entonces ¿Listo? para ese segundo vamos Eso no con, hay afán. ¿Cómo, Pineda? para este segundo vamos con momentos flectores y lo de hoy, inercia. Momentos flectores, momentos torsores y momentos de inercia. Listo. Esos son los temas para este examen. ¿Listo? Bueno, y Nos vemos tenemos dentro de 15 sí, días. Dentro de 15 días nos vemos, muchachos. De esta forma estamos hablando, estamos en contacto. Profe, Sí, esos son claro. los 3 Profe, temas. gracias. Esos son los 3 temas para el próximo parcial. Sí. Sí, apenas es. Esos 3. ¿Cómo? Que si nada más esos Esos tres, 3 nomás, pues, esos 3 temas. podemos meter más. No. Métaselo a Parra, profe, No, métalo a Parra. Hágale otro de ñapa. Profesor, puede charlar, profesor. Hágale mucho. No, si esos 3 apenas es, muchachos. Listo. Prepárense porque el último listo, vale, examen, pues, el último muchas examen gracias. el último examen es más difícil y tiene que ver con estos temas. O sea, piensen que la ¿Es qué? preparación es más difícil el último examen. Es más difícil. Más difícil. Sí, es el más difícil de los 3, para que se preparen. O sea, Cancelarte de una vez. y lo que les digo es que estos temas
caen en el tercer parcial, otra vez. Entonces, piensen que si están estudiando a conciencia desde ya, están estudiando para el tercer examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, así quedamos entonces, pues. Pre, otra pregunta, qué Gracias. pena. Sí. Pena de chimbear huevo que no mira la comida. No, ¿qué vamos a hacer para el seguimiento? O ya aquí Eso, metiéndonos eso. en Zoom, profe, ya no, la participación. No, papi, usted sabe que no, papi. Ahora entonces ni de baña. Usted sabe que no. Usted ya me conoce, ¿no? ¿Usted cree que ay? No, algo me invento. O sea, mi creatividad está por aquí a flor de piel, muchachos. Pónganos a Yo era dibujar. para mirar si pedía pues por usted ahorita en Semana Santa y que lo Ya es por iluminaran. todos nosotros, Pinea. Pida por ustedes más bien. Listo, muchachos, entonces les estoy contando pues cualquier novedad. Bueno, pues, ¿Listo? profe. Bueno, Hasta se luego, cuidan. gracias. Profe, Un gracias. abrazo, muchachos. Chao. Chao, me alegra verlos. Profe, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.